Buenos días, hermanos. Este día continuamos con el siguiente estudio que tenemos basado en el Sermón del Monte, el Sermón del Señor. Este estudio, para recordarles, se encuentra en el Evangelio según Mateo. Estamos analizando los versículos. Vamos a centrar en 3 versículos a lo largo de esta serie de mensajes, y ya al final, en el último, quizá vamos a abarcar un poquitito más, pero básicamente son estos 3 versículos: Mateo 5 del 38 al 40. El mensaje del día de hoy está titulado como La otra mejilla. La otra mejilla. Permítame leer la escritura. Por favor, en sus Biblias pueden seguirlo. Repito, Mateo 5 del 38 al 40. La escritura dice así: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hace 8 días analizamos un poquito cuál era la finalidad de la ley. Jesús, aquí enseñándole a sus discípulos, a sus seguidores, hablaba acerca de cómo la ley había sido tergiversada, había sido manipulada un poco, había sido manipulado el sentido de la ley misma. Las personas, en particular el grupo de fariseos, se aferraba a la ley, a la escritura que tenían anteriormente, tratando de seguirla a capa y espada, pero de una forma tan metódica que olvidaban el sentido mismo de la ley, de tal forma que hacían cosas como para respetar el sábado, el sabbat, como por ejemplo no vender algo, no hacer comercio, pero lo hacían de tal forma que el sábado podían realizar la venta y no recibían el dinero hasta el día domingo para, según ellos, no violar la ley, pero en realidad seguían haciendo cosas. Este es un ejemplo. El punto es de que ellos trataban de seguir la ley desde un punto de vista legalista, pero no iban o no entendían el significado de la ley misma. Y Jesús les trataba de aclarar este punto en esta porción, diciéndoles que la ley no se trataba el ojo por ojo, como vimos hace 8 días, no se trataba de la autosatisfacción, no se trataba el de reponerme a mí lo que yo me merezco. El propósito del ojo por ojo era el de impartir justicia, no el autobeneplácito. El propósito de la ley como tal era dar un orden o un sentido, no el de establecer una venganza. No se trata de mis derechos, sino de evitar el odio y el recelo que podría haber en mí si no hubiera esta ley. El ojo por ojo no se trata de emparejar las cosas. Si tú me hiciste algo, yo te voy a hacer algo en vuelta y quizá más, sino el ojo por ojo era evitar tu venganza. La ley yendo directo a tu corazón es lo que Jesús estaba tratando de enseñar. La ley hablando a tu corazón. El ojo por ojo no era para vengarte. El ojo por ojo, decía, era para que entiendas que debes de tener bajo control tus sentimientos, tus emociones, tu odio. Aunque muchas veces como personas preferimos quedarnos en lo físico, en lo tangible, y no entendemos lo importante que es ir al corazón de la ley, cuál es el sentido de ella, para poder de esa forma seguirla, entendiendo el significado de la misma, no quedándonos simple y sencillamente en lo vano y lo vago. Él me pegó, yo le pego de regreso. No se trataba de eso, sino se trataba, él me pegó, quizá la justicia reclama algo de él, pero mi corazón va a estar tranquilo, mi corazón va a estar limpio,
esperanzado. El día de hoy vamos a analizar durante esta sección dos puntos importantes. Dice el versículo 39, cuando Jesús les dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino antes cualquiera que te hiera una mejilla o la mejilla derecha, dice, vuélvele también la otra. Comencemos por un punto en las interacciones humanas. La ley está para regular un poco cómo nos tratamos unos con otros. Y el primer punto para esta interacción humana que regula la ley es la ofensa. Tú corres a la ley o tú acudes a la ley cuando te has sentido ofendido, cuando sientes que tu persona ha sido afectada de alguna forma, ya sea física, emocional, económica, etcétera, etcétera. Y la ley está para regular esto. Pero quiero hacerte una pregunta. Cuando Jesús dice, al que te golpee una mejilla, la mejilla derecha, ponle también la otra, ¿qué crees que representa la mejilla? ¿Qué es la mejilla para ti? ¿O por qué lo dice Jesús así? Te lo voy a decir. La mejilla representa el yo. La mejilla representa mi propio orgullo. El hecho de tocarla o golpearla representa una humillación. Lo que Jesús está diciendo aquí, parafraseando un poco, es cuando alguien te humilla, cuando alguien toca tu orgullo, cuando alguien daña tu autoestima o tu sentido de pertenencia, dale tu otra mejilla. El problema que se está atacando aquí es el orgullo. La mayoría de veces cuando alguien te ofende o cuando te sientes ofendido, ponte a pensar, la mayoría de veces cuando te sientes ofendido, cuando te sientes molesto con alguien, en realidad, independientemente de lo que te haya hecho o lo que pudo realmente haber lastimado, el primer lugar donde te duele es en el orgullo. Cuando, no sé, cuando piensas que no te mereces un trato en específico, cuando piensas que algo es injusto para ti, porque tal vez te humilla de cierta forma, o alguien que te hizo sentir menos, piensas que es algo injusto para ti, y quieres una venganza, quieres una retribución. Pero ponte a pensar, cuando alguien te insulta, imagínate, vas manejando, y una persona de repente se te atraviesa, o digamos, cometes tú un error, vas manejando y tú cometes un error, y una persona te empieza a insultar por ese error que tú cometiste. ¿Cuál es tu primer sentimiento? ¿Cuál es la primera reacción que tienes? ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Esto que tú percibes como una ofensa, este insulto, quizá lo primero que quieres hacer o tu instinto es el de vengarte, causar daño, una venganza. Pero realmente, cuando una persona te insulta, te dice algo, ¿qué es lo que te ha dañado? Si una persona te dice una grosería, si una persona te dice un insulto horrible a tu persona, en realidad, ¿qué es lo que está dañando a esta persona? ¿Tu autoestima? ¿Tu honor? ¿O simple y sencillamente tu orgullo? Vivimos en una época donde la censura está a la orden del día. Vivimos en una época donde decir algo, lo que tú quieras, puede percibirse como ofensivo para alguien más. Pero quiero decirte algo, amigo, hermano, hermana, aquel que ya ha conocido a Cristo, a ti que tratas de seguir las enseñanzas que la Biblia te enseña, a ti que tratas de agradar a Dios, tú debes estar preparado para dejar pasar la ofensa. Tú debes estar preparado para que tu orgullo no se interponga con la orden que recibimos de Dios de amar a todos, de amar a nuestros semejantes e incluso a nuestros enemigos. Tu corazón debe de estar listo para perdonar. A eso se le llama poner la otra mejilla. Tu corazón debe de estar preparado para olvidar las injurias, las groserías, incluso cosas que te hayan dicho de ti, chismes, mentiras. No debes de dejar que el odio
crezca en tu corazón. Tu alma no debe de amargarse pensando en la venganza o en el desquite, sino dejar que pase eso, que no te quite la confianza, que no te quite la tranquilidad, que no te quite la paz que tienes en Dios. Dejarlo todo en sus manos. La ofensa es muchas veces hacia tu orgullo. Proverbios 24:29 dice: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Y Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Primera de Corintios 6:7: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios: ya está mal que se peleen entre ustedes. Y después dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo está diciendo: somos hermanos, somos hijos de Dios, vivimos en una comunidad cristiana, estamos conformados a la palabra, tratamos de ser obedientes al Espíritu, pero seguimos peleando entre nosotros. Él dice: ¿sería mejor que aguantáramos cuando alguien te hace algo? ¿No sería mejor que como hermanos dentro de Cristo pudiéramos apaciguar las cosas? Es una llamada de atención que Pablo le hace a la iglesia de Corintio. Entonces, el cristiano debe de soportar el agravio. ¿Esto quiere decir que se debe de dejar pisotear? ¿Esto quiere decir que el cristiano debe dejar que abusen de él? No, definitivamente no. El primer punto de este día fue: cuando recibes una ofensa, lo más probable o lo primero que se ofende es tu orgullo, y eso es lo que debemos de controlar. Y el segundo punto del día de hoy es: cuando hay una ofensa, también hay orden y ley, o debe de haber orden y ley. El cristiano sí debe de ser un hombre de paz, definitivamente, y su corazón no se debe de manchar con la venganza. Pero eso no quiere decir que el cristiano debe de dejar que pasen injusticias. No quiere decir que debe de quedarse callado ante un atropello. No, nada más lejos de la realidad. El creyente sí debe de buscar justicia. Debe de evitar los atropellos. El creyente tiene que estar apegado a la ley. Cuando sea posible resolver una situación, un problema, de una forma personal, no legal, hay que hacerlo. Si alguien te ofendió, te insultó, lo que sea, y tú puedes solucionarlo de una forma pacífica, hablando con esa persona, platicándolo, incluso evitándola, no sé, hay que hacerlo. Pero que no haya deseo de venganza en tu corazón. Cuando hay un problema entre dos miembros de la iglesia, dice la Escritura, debemos de tratar de resolverlo ahí, de la mejor manera, entre dos miembros de la iglesia, recordando que Dios es nuestra mayor autoridad y que debemos, como miembros de la iglesia, descansar en Él de esa forma. Y en última instancia, si se ha cometido un delito, definitivamente debemos de acudir con las autoridades. Porque Dios mismo ha puesto las autoridades ahí. Entonces, por eso tenemos leyes. Es decir, digamos, alguien entró a robar en tu casa y descubres que esta persona que entró a robar en tu casa es miembro de la iglesia, ¿no? X o Y razón o motivo. Tú puedes ir y hablar con esa persona si estás seguro. La misma Biblia nos sugiere que hagamos algo parecido cuando hay problemas dentro de la iglesia. Pero digamos que esta persona es una persona conflictiva, violenta o lo que tú quieras. Entonces definitivamente puedes ir a las autoridades. Dice la Escritura que si hay forma de resolverlo dentro de la iglesia, es mejor. Pero si es una persona que quizá ni siquiera, digamos, asiste a la iglesia pero no ha nacido de nuevo, entonces no puede entender realmente el seguir a Dios, el comportarse, el arrepentimiento,
Entonces definitivamente debes de ir a la autoridad, a la policía, levanten un acta y todo. Por eso tenemos leyes, porque debe de haber un orden. Pero, y aquí está el pero, aun cuando puedas levantar una denuncia, o aun cuando debes de hacer las cosas correctas delante de la ley, tu corazón debe de estar limpio de venganza, de enojo, de recelo. Tu corazón no debe de mancharse por esta situación. Si esta persona cometió este delito y te afectó, sí, puedes ir a la autoridad, pero dentro de ti debes de perdonarlo. Si es posible que él restituya lo que te robó, adelante, que lo haga. Pídeselo a la ley o pídeselo a él, pero en tu corazón no debe de haber odio. Si digamos en algún motivo, en este mismo caso de este asalto, esta persona te regresa lo que te robó, tú debes perdonarlo y debes de quitar el deseo de vengarte de él, de tu corazón. Y va a ser algo difícil, va a ser algo que va a costar trabajo, pero como creyentes es nuestra responsabilidad hacerlo. Si esta persona no llegara a regresar lo que te robó por alguna situación de la vida, levantaste la denuncia y aún así quedó libre o lo que sea y se hizo una injusticia, no puedes buscar venganza por tu propia mano. Pero más importante, tu corazón debe de estar limpio y en una buena posición. Para eso tenemos leyes. Y no debemos de confundir la justicia con la venganza. El buscar justicia no debe de dejar espacio en tu corazón al odio. Romanos 12, 18 y 19 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Romanos todavía 13:1 dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, es decir, a la justicia que tenemos en la tierra, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuimos llamados para heredar bendición. En conclusión, la justicia sí debe de ser buscada y procurada por el creyente, por ti y por mí. Pero la humillación y la afrenta no debe de ser una causa de venganza. Que hieran tu orgullo no debe de ser causa de odio. El corazón del cristiano debe de estar enfocado a dar honra a Dios. Un corazón que busca venganza, que tiene amargura, que no está dispuesto a dar la otra mejilla, no está dando la honra como es debida. Para terminar, me despido con Proverbios 20:22. Dice: nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Esto está leído en la versión NBI. Hermano, cuando te hieren una mejilla, cuando dañan tu orgullo, ¿pones la otra o buscas venganza? Esa es la cuestión. Que Dios te bendiga.